Juro que lo que voy a contarles hoy es absolutamente verdadero. Corrían los años 90, yo era un maestro muy joven de preparatoria y ya para ese entonces mi fascinación por la literatura de terror pues ya era más que manifiesta y sabida aún por mis alumnos y por mis amigos, como mi gran amigo Aurelio, ¿no? De aquellos años. De tal forma que hablábamos ya de ciertas cosas y de ciertos temas que todavía no tenían digamos, la vigencia o la difusión que hoy tienen, por ejemplo, el Necronomicon, ¿no? Por lo que voy a contarles, pues tenía, digamos, una intensidad por la época mucho mayor que si hoy me hubiera pasado, ¿no? El caso está en que seguramente movido por una de nuestras conversaciones en clase, uno de mis alumnos llega un día cuando estoy con Aurelio platicando en la escuela y se me acerca y nos dice, acabo de encontrar el Necronomicon, lo escondí y lo voy a comprar. Lo encontré en una librería de usados aquí en el Metro Insurgentes. Y bueno, pues obviamente Aurelio y yo pues nos miramos socarronamente y dijimos, ándale pues, suerte, y ahí nos cuentas, ¿no? Y entonces, pues el chico llegó al otro día, se nos acercó nuevamente y puso en nuestras manos, envuelto en una bolsa de plástico, un libro que decía El Necronómico. Y nos hizo prometerle, porque no lo había abierto, nos hizo prometerle que se lo devolveríamos al siguiente día, pero que solamente se lo podía prestar uno de nosotros y nada más. Así es que nos echamos un volado y gané yo. Me llevé el Necronomicon a mi casa, lo leí lo más que pude, ¿no? Leí su introducción, una introducción muy interesante, ¿no? Que tenía el libro este. Y al siguiente día se lo devolví a nuestro alumno y lo que yo vi y lo que pensé, pues nos llevó a tomarnos un café y a hablar durante horas a mi amigo Aurelio y yo sobre lo que implicaba el Necronomicon, ¿no? El caso está en que obviamente pues llegamos a tres posibilidades en torno a la veracidad del libro. Una, que fuera absolutamente falso. Dos, que fuera el Necronomicon tal cual. O tres, que fuera una mezcla. Y que lo que yo tenía como Necronomicon en realidad estaba extrayendo fragmentos o tenía fragmentos de otros libros o de otro libro que pudiera ser el Necronomicon o referencias al Necronomicon. Así es que barajemos una última posibilidad que nos inspiró el cuento de la carta robada de Edgar Allan Poe, ¿no? En el que un tipo roba una carta precisamente y la esconde y reta a los demás a que la encuentren en su casa. Entonces se hace toda una revolución para encontrar la famosa carta robada y nadie la encuentra. Paran de cabeza la casa, quitan ladrillos, mueven todo, absolutamente todo para encontrar la carta y nunca apareció la carta. Y nunca apareció la carta porque nunca la escondieron. Es decir, la forma de esconderla fue ponerla sobre la mesa y nadie la buscó ahí. Y nos decíamos, ¿no? De forma un poco irónica, decimos, ¿y qué tal si el Necronomicon, ¿no? Tiene la misma suerte que la carta robada? Es decir, la mejor manera de esconder un libro tal, como ustedes saben, el Necronomicon se lo da a conocer Lovecraft en su literatura, como si fuera el hallazgo del libro de invocaciones más brutal, más tremendo que haya existido jamás, ¿no? Nada comparable a nada, nada, a ningún nada, ningún libro de demonología o de ciencias ocultas o de lo que fuera, ¿no? Tenía las referencias tan antiguas y la invocación a seres tan antiguos como el Necronomicon. Así es que, digamos, la mejor manera de esconder algo tan brutal y tan terrible sea como la carta robada, ponerlo en una bolsa de plástico en una librería de usados, ¿no? Porque nadie va a creer que está más a resguardo eso, ¿no?
Y fascina, ¿no? Fascina la cuestión porque, no sé si ustedes sepan, pero dicen que cuando Lovecraft empezó a dar a conocer la existencia, la posible existencia de este libro, ujú, mucha gente empezó a buscarlo en las librerías, porque él daba referencias a una supuesta librería donde estaba escondido el Necronomicon, donde se podía consultar el Necronomicon bajo ciertas condiciones. Obviamente, pues era una ciudad inexistente, era una ciudad imaginaria, pero la gente quería creer que Lovecraft estaba haciendo referencias simbólicas, ocultas, a una biblioteca real en Estados Unidos, ¿no? Y la gente empezó a buscarlo. La gente empezó a buscar este libro brutal, ¿no? Dicen, hecho en piel humana en su primera edición, ¿no? Con un editor que enloquece, un traductor que enloquece, un árabe. Y Y bueno, pues la gente, pues tal vez hasta el día de hoy sigue buscando el Necronomicon o creyendo que existe en algún lugar un libro semejante, ¿no? Pero la pregunta para mí, ¿no? Mi metamorfosis tiene que ver con eso, ¿no? Es ¿por qué la fascinación de tener un referente tal, algo tan oscuro en la vida de las personas, ¿no? Algo que nos fascine tanto, ¿no? Y aquí me viene a la mente lo que Paul Ricoeur decía sobre las dimensiones del símbolo, ¿no? Y que un auténtico símbolo debe tener mínimo estas tres dimensiones para que realmente cumpla esta función, digamos, de conector, ¿no? Porque según Ricoeur, el símbolo y la etimología de símbolo, de hecho, es ese, ¿no? El que establece un vínculo, ¿no? Antes se decía que el símbolo era una moneda que se establecía para cumplir, digamos, para manifestar un pacto entre dos personas. Era una moneda que se partía en dos, un blasón que se partía en dos y cada una de las partes se quedaba con la otra, ¿no? Entonces, cuando se cumplía el contrato entre esas personas, se reunía el blasón, se reunía ese símbolo y al unir sus partes, bueno, pues ahí quedaba, digamos, cerrado el trato, ¿no? Quedaba concluida la transacción. Entonces, parece que el símbolo tiene esa connotación de conectar, ¿no? Nuestras fisuras, nuestras desconexiones, ¿no? Decía, no sé si Joseph Campbell, ¿no? Que un símbolo es como la, la sutura verbal de una fisura existencial. Entonces, el poder suturante, ¿no? Enlazante que tiene el símbolo es primero cósmico. Es decir, los símbolos nos conectan con herméticamente, como diría la frase, ¿no? Como la frase de lo que es arriba es abajo. Un verdadero símbolo entonces establece un puente con el infinito, con el cosmos, con nuestras implicaciones con la naturaleza, ¿no? Con lo que está allá afuera, entre comillas, ¿no? Es decir, el símbolo nos muestra que es posible la reconexión con ese mundo enigmático y misterioso que está afuera, pero solo de manera simbólica. También el símbolo, dice Ricard, tiene una dimensión onírica. Es decir, no solamente el símbolo nos conecta con el mundo externo y sus misterios, sino con el mundo interno y sus misterios. Es decir, los símbolos también conectan al alma consigo misma, en un diálogo consigo misma, ¿no? Como son los sueños. Uh-huh. Por eso decían algunos, ¿no? Creo que Campbell también, ¿no? Que un sueño es como una especie de mitología personal y que los mitos son el sueño despierto de la humanidad. Es decir, mitos y sueños están tejidos de la misma materia simbólica. Y la tercera dimensión del símbolo es la dimensión poética. Es decir, los símbolos no son cosas estáticas, no son figuras literarias o tropos estáticos. Los símbolos son vivos. Los símbolos se reactivan y activan constantemente al alma en su conexión con el cosmos y consigo misma. Entonces, se crean y se seguirán creando metáforas e imágenes y literatura en torno a en este poder simbólico de reconexión que tenemos los seres humanos, ¿no? Lo interesante de estos símbolos como el Necronomicon o la literatura de Lovecraft es justamente que nos quieran conectar con la parte más oscura, con la parte más siniestra, con la parte más innombrable, ¿no?
de del mal, ¿no? Y es que tendríamos que reconocer, ¿no? Evidentemente, que en el imaginario no solamente hay tropos o símbolos que nos vinculen con lo más excelso, con la montaña o con el cielo, también hay símbolos del abismo, símbolos del vacío, que aún en el mismo Génesis, ¿no? En la literatura hebrea está el vacío, está el abismo. Entonces, la literatura de Lovecraft y particularmente el Necronomicon se convierten, digamos, como en un eslabón más en ese afán de querer darle forma a lo informe, de querer aproximar lo siniestro, lo innombrable, hacia esta especie de luz oscura que es la literatura de Lovecraft, ¿no? Un terror cósmico, ¿no? Un terror que habita en los sueños, como los personajes mitológicos, ¿no? Que narran en su literatura. Y finalmente, ¿no? Y eso es para mí en Necronomicon, un libro inexistente que fue capaz de crear por su pura invocación, por su pura posibilidad de crear un sinfín de literatura y un sinfín de historias, como esta que les cuento. Como ven.